Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a resolver el punto 4 que dice así: calculen el volumen molar de un gas ideal a 27 grados y a una presión de 2 atmósferas. Entonces vamos a anotar la información, el punto 4, que nos dice el volumen molar. ¿A qué se refiere como volumen molar? Al volumen que ocupa un mol. O sea que tenemos como dato el número de moles. El número de moles va a ser un mol. La temperatura me la da como información, me dice 27 grados Celsius, que nosotros automáticamente lo vamos a pasar a grados Kelvin. Eso nos da 300 grados Kelvin. Y me da la presión como información, que es 2 atmósferas. Entonces, ¿con qué ecuación vamos a trabajar? Con esta, P por B, número de moles, R y T. La incógnita va a ser el volumen, el número de moles ya lo conocemos, la presión la conocemos y la temperatura también. Entonces vamos a despejar. La presión va a ser 2 atmósferas multiplicado por el volumen, que es lo que yo quiero averiguar, es igual al número de moles, que es 1, multiplicado por la constante universal de los gases, multiplicado por la temperatura, que en este caso es 300 grados Kelvin. Simplificamos unidades y el volumen me queda en decímetros cúbicos. Vamos a hacer 1 por 0,082 por 300 y este 2 va a pasar dividiendo para el otro lado. Eso nos da un volumen de 12,3 decímetros cúbicos. Y con eso respondemos el punto 4. Fíjense, muy sencillo este punto. Vamos con el ítem 5. ¿Qué me dice? Un recipiente cerrado con tapa móvil contiene un gas que se encuentra a 30 grados y a una determinada presión. Calculen cuál es la variación de temperatura expresada en Celsius y expresada en Kelvin que experimenta dicho gas si se duplica el volumen y la presión disminuye 3 veces. Bueno, como ya les dije en el video anterior, que también nos tocó un ejercicio algebraico, en estos ejercicios ustedes pueden inventar datos, ¿sí? Pueden inventar datos de volumen y de presión. Y el volumen 2 lo van a multiplicar por 2, o sea, si eligieron un volumen inicial de 10 litros, el volumen final va a ser de 20. Y acá la presión, si la presión inicial era de 3 atmósferas, la dividen por 3, porque me dice disminuye 3 veces, y van a tener la presión final de 1 atmósfera. Nosotros lo vamos a hacer siempre de manera algebraica, o sea, en forma general, para que vayan ganando experiencia a la hora de rendir biofísica, que tienen mucho de estos ejercicios del tipo algebraico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la temperatura inicial, que es 30 grados Celsius, y una determinada presión, que la vamos a llamar presión 1. En el ítem A me dice, calculen cuál es la variación de temperatura. ¿Cómo vamos a definir variación de temperatura? Como temperatura final menos temperatura inicial. La variación de temperatura expresada en Celsius y expresada en Kelvin que experimenta dicho gas si se duplica el volumen, o sea, el volumen 2 va a ser 2 veces el volumen inicial y la presión disminuye 3 veces. Bueno, tenemos que la presión final va a ser la presión inicial dividida en 3. Bien, vamos con el A, entonces vamos a utilizar la fórmula para cuando tenemos una variación: presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, igual a presión final, volumen final, temperatura final. Recordemos que para las leyes de los gases la temperatura siempre tiene que estar en escala absoluta, o sea que esa temperatura la vamos a pasar sumándole 273. Eso nos da 303 grados Kelvin. La presión inicial y el volumen inicial lo vamos a dejar como están. Y la presión final la vamos a cambiar por su equivalente. Fíjense que acá hay una igualdad.
O sea, la presión final es igual que la presión inicial dividido 3. Entonces, en lugar de poner presión final, nosotros vamos a poner presión inicial dividido 3, multiplicado por el volumen final. El volumen final es igual a 2 veces el volumen inicial, dividido la temperatura final, que es lo que nosotros queremos averiguar. Entonces, ¿qué simplificamos? Presión inicial se cancela con presión inicial, volumen inicial se cancela con volumen inicial, entonces me queda todo en función de la temperatura. ¿Cómo vamos a despejar siempre que tengamos la incógnita en el denominador? Lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. Fíjense, acá me quedó 1, entonces va a quedar la temperatura 2 despejada. Y del otro lado, ¿qué me quedó? Un 2 en el numerador y un 3 en el denominador, multiplicado por 303 grados Kelvin. Entonces la temperatura 2 va a ser 2 tercios por este resultado, eso nos da 202 grados Kelvin. Fíjense que no termina acá el ejercicio porque me pide la variación de temperatura, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a calcular la variación de temperatura en grados Kelvin, y en grados Celsius es el mismo número, ¿sí? Siempre una variación, ya sea en Kelvin o en Celsius, da el mismo resultado. Entonces, 202 menos la temperatura inicial, que era 303, eso nos da menos 101 grados Kelvin, y el mismo número en grados Celsius, menos 101 grados Celsius. Si no me creen, lo podemos comprobar haciendo 202 menos 273 para volverla a pasar a grados Celsius. Acá fíjense, tenemos la temperatura final en grados Celsius. Si nosotros a esa temperatura le restamos la temperatura inicial, que era 30 grados, nos da la variación de temperatura, que fíjense que es el mismo número. O sea que una variación, ya sea en grados Kelvin o en grados Celsius, da el mismo número. Bien, vamos con el ítem B, que me dice, indiquen si para resolver el ejercicio es necesario conocer los valores iniciales de volumen y presión. Ya dijimos que no es necesario, ¿sí? se puede armar en forma algebraica. Y en el ítem siguiente me dice si la temperatura aumenta o disminuye. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura, fíjense que está disminuyendo. Entonces ahí respondemos la siguiente pregunta. Vamos con un ejercicio más, vamos con el ítem 6. ¿Qué nos dice? Determinen la masa de etano gaseoso contenida en un recipiente rígido de 6 decímetros cúbicos de capacidad, que ejerce una presión de 800 milímetros de mercurio a 27 grados centígrados. Bien, ¿qué tenemos? El volumen, 6 decímetros cúbicos, la presión, que la vamos a pasar de milímetros de mercurio, a atmósferas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dividiendo por 760 y nos queda en atmósferas. En atmósferas nos da 1,05. 0,5 lo vamos a redondear ahí para arriba, 3. Bien, y la temperatura obviamente la vamos a pasar en la escala absoluta, o sea que vamos a hacer 27 más 273 y ahí nos va a dar en la escala absoluta 300 grados Kelvin. Me pide la masa de metano, pero nosotros ¿qué vamos a calcular con la ecuación de los gases? Es el número de moles, y de la unidad anterior nosotros ya sabemos pasar de moles a gramos, ¿sí? Conociendo la masa molar. Bien, entonces vamos a trabajar con la ecuación presión por volumen igual a número de moles, la constante universal multiplicada por la temperatura. Tenemos la presión, que es 1,053 atmósferas. El volumen, 6 decímetros cúbicos.
El número de moles es nuestra incógnita, la constante universal 0,082 atmósferas, decímetros cúbicos, mol, grado Kelvin, multiplicado por la temperatura que es 300 grados Kelvin. Simplificamos unidades, se cancela atmósfera, atmósfera, decímetro cúbico y me queda en la unidad correspondiente del número de moles que es mol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1,053 multiplicado por 6 dividido entre paréntesis 0,082 por 300. Eso nos da 0,257 moles. Estos moles los vamos a pasar a gramos conociendo la masa molar. La masa molar del metano vamos a hacer 12 del carbono más 4 del hidrógeno, eso nos va a dar 16 gramos por mol. ¿Qué quiere decir eso? Que un mol es lo mismo que 16 gramos, como nosotros tenemos 0,257 moles, X gramos. Entonces este número por 0,257 nos da 4,11 gramos. Acá son 7. Bien, y con eso terminamos el ejercicio 6. Vamos con el 7. ¿Qué me dice? Determinen cuál es el volumen que ocupa a 20 grados Celsius y 1,5 atmósferas cada uno de los siguientes sistemas. Entonces tenemos 2 moles de metano, tenemos una masa de dióxido de carbono y tenemos moléculas de ozono. O sea, siempre vamos a averiguar el volumen. Vamos a hacer el ítem 7. Ya lo vamos a despejar de la ecuación de los gases. ¿Cómo nos va a quedar despejado? Bueno, número de moles por la constante de los gases multiplicado por la temperatura dividido la presión. En el primer caso, bueno, en todos los casos tenemos una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de 1,50 atmósferas. Entonces estos dos van a permanecer constantes en todo el ejercicio. Todo esto va a permanecer constante. Entonces vamos a calcular el volumen en función de estos datos. La constante universal de los gases es 0,082 atmósferas, decímetros cúbicos, mol, grado Kelvin, multiplicado por la temperatura, que ya la vamos a pasar a la escala absoluta, 293 grados Kelvin, dividido la presión, que era 1,50 atmósferas. Vamos a cancelar las unidades correspondientes. Kelvin se va a cancelar con Kelvin, atmósfera se va a cancelar con atmósfera. Entonces el volumen en función del número de moles va a ser 0,082 por 293 dividido 1,5. Eso nos da 16,02 al redondeo, o sea 16, ya lo podemos dejar así, decímetros cúbicos sobre mol, me queda la unidad, ¿sí? Porque el resto las cancelamos todas. Entonces, en el primer ejercicio solamente vamos a tener que reemplazar por 2 en lugar del número de moles y ahí vamos a calcular el volumen en el A. En el ítem A vamos a reemplazar por 2, o sea nos va a quedar volumen es igual a 2 moles por 16 decímetros cúbicos sobre mol. Cancelamos acá. Entonces el volumen nos va a quedar 32 decímetros cúbicos. Para el ítem B vamos a tener que hacer un pequeño pasaje de unidades, ¿sí? Porque no podemos utilizar la masa en la fórmula de los gases. Necesitamos el número de moles, entonces necesitamos calcular la masa molar. Para el ítem B vamos a hacer el dióxido de carbono, o sea, vamos a hacer 16 por 2 del oxígeno más 12 del carbono nos da 44 gramos por mol. O sea, 44 gramos es lo mismo que un mol, 88
X me va a dar el doble. Fíjense, 88 dividido 44, bueno, nos va a dar 2 moles. O sea, si nos dio el mismo número de moles que en el ejercicio anterior, ya podemos responder en el ítem B sin hacer ninguna cuenta. En el ítem B el volumen va a ser también de 32 decímetros cúbicos. Para el C, fíjense, nos da las moléculas de ozono, entonces vamos a tener que trabajar con el número de Avogadro. Para el C, ¿qué sabemos nosotros? Que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ozono es lo mismo que un mol. 1,204 por 10 a la 24. ¿Qué cantidad me representa? Entonces hacemos 1,204 exponente 24 dividido 6,02 exponente 23 y nos da el mismo número de moles. O sea que ya respondemos en el C. También el volumen es de 32 decímetros cúbicos. Vamos con el ítem D, que es el último, si ya redondeamos este video. Tenemos 90 gramos de este compuesto. Vamos a calcular la masa molar haciendo 12 por 2, que son 24, más 6 del hidrógeno, nos da 30. 30 gramos por mol. Para pasar de gramos a moles, vamos a dividir por la masa molar, o sea, vamos a hacer 90 dividido 30 y nos da el número de moles. El número de moles es 3. Como acá ya cambió el número de moles, vamos a tener que reemplazarlo en nuestra formulita. El volumen vamos a hacer el número de moles, que en este caso es 3 moles, multiplicado por 16 decímetros cúbicos sobre mol. El volumen va a ser igual a 3 por 16, eso nos da 48 decímetros cúbicos y con eso terminamos con el punto 7. Espero que se hayan divertido mucho, nos vemos en el ítem 8. Un saludo grande, chicos.